Criaturas del Señor, démosle gracias a Dios, alabando, bendiciendo al Señor Dios Padre, Creador del universo. Buen día, amados hermanos, buen día, familia de Dios, buen día, comunidad cristiana, buen día, parroquia Cristo Salvador, pueblo de Dios. Buenos días a todos los que nos escuchan en diferentes lugares de América y de otros continentes. Hoy vamos a tener las lecturas que corresponden a este día viernes 11. La primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 al 19. El Salmo 1, el Salmo responsorial. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, 16, 19. Vamos a iniciar pues nuestra meditación y nuestra reflexión de la celebración de la palabra de Dios, iluminando pues desde la lección divina, canto de entrada a un pueblo que camina. Pueblo camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta la esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La palabra de Dios escucha el mensaje que el Señor te transmite y nos transmite a todos. Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro, es el príncipe de la paz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Mateo, capítulo 11, 16, 19. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en la plaza, se vuelven a su compañero para gritarle: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón, un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos en el Señor, qué importante es encontrarnos siempre con la palabra bendita de Dios. Por eso, en antífona de entrada nos dice: el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traer la paz y la vida eterna. Ven, Señor, a curarnos de la hipocresía, ambigüedades que malogra y arruina nuestro seguimiento de Cristo. Enséñanos hoy a vivir y a juzgar según tu sabiduría, para evitar el capricho infantil de los descontentos. En la primera lectura que hoy hemos escuchado, que continuamos con la figura del profeta Isaías, profeta mayor del Antiguo Testamento, pero también profeta mesiánico, profeta de la espera y de la esperanza. Nos comenta hoy el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Vemos pues la figura de Jesús. Echará en cara a su generación, que no reciben a los enviados de Dios, ni el Bautista ni a Jesús mismo. Ya en la primera lectura del profeta Isaías, el profeta se lamenta con tristeza de que el pueblo era rebelde y no había querido obedecer a Dios. Eso nos pasa siempre a todos. Todo un pueblo de Dios, todo un universo, una humanidad. Por eso nos eligió el camino del bien. Por eso dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino el del propio capricho. Y así le fue. Y si hubiera sido fiel a Dios, hubiera gozado de bienes abundantes. Que el profeta va describiendo con su lenguaje, sus cósmicos, lleno de poesía, lleno de la paz. La paz sería como un río de agua viva. La justicia rebosante como las olas del mar. El mar es tan inmenso, el mar es como esa inmensidad de Dios. Los hijos y las hijas abundantes como la arena. Si el pueblo de Israel hubiera seguido los caminos de Dios, no habrían tenido que experimentar las calamidades del destierro. Como también nosotros en el mundo, en nuestro país, cuánta miseria, cuántas calamidades, cuántas personas sufrientes, hambre, desempleo, etc. Amados hermanos, el tono del profeta es el tono de lamento. Se convierte en el salmo, como dice el salmo, en una reflexión. El Salmo 1 es una reflexión sapiencial. El que te sigue, Señor, tendrá la vida de la vida. Por eso dichoso el hombre para el que su gozo es la ley del Señor. Será como árbol plantado al borde de la acequia, lleno de fruto, porque el camino de los impíos acaba mal. Tampoco hicieron caso al profeta último, a Juan Bautista, muchos de sus contemporáneos, ni el mismo Jesús, que acreditaba sobradamente que era el enviado de Dios. Vino al mundo y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos hermanos y hermanas en el mundo han rechazado a Jesús? No lo han recibido, no han tenido ese encuentro con ojos abiertos, corazón palpitante, el encuentro personal con Jesús, que me lleva a ese camino a la conversión, camino al amor, a la fraternidad, a la solidaridad. Queridos hermanos, esta vez la queja está en labios de Jesús, con la gráfica de la comparación de los juegos, la música en la plaza, como dice el texto,
Un grupo de niños invita a otro a bailar con música alegre y los otros no quieren. Le cambian entonces la música y ponen una triste, pero tampoco. En el fondo es que no aceptan el otro grupo, por el motivo que fuera, tal vez por el mero hecho, el capricho, la aplicación de Jesús es clara. Y el bautista, con su estilo austero de vida, es rechazado por muchos. Tienen un demonio, es demasiado exigente, debe ser también un comilón y un borracho. En el fondo no quiere cambiar, se encuentra bien, o sea, se encuentra bien como están y hay que desprestigiar como sea el profeta de turno para no tener que hacer caso a su mensaje. De Jesús lo que sabe mal a los fariseos es que amigo de publicanos y pecadores, que ha hecho una clara opción preferencial por los pobres, de los más débiles, los descartados, los llamados pecadores que han sido marginados por la sociedad misma. Como vivimos actualmente en el país, en esta sociedad tan indiferente. Por eso la queja la repetirá Jesús mismo más tarde. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos e hijas como la gallina con sus polluelos? No quisiste. ¿Y cuál será la excusa de nuestra negatividad si no nos decidimos para entrar en el Adviento a vivir la Navidad? Amados hermanos, el retrato de muchos cristianos que no toman en serio a Cristo Jesús en su vida puede ser en parte el mismo que él de las clases dirigentes de Israel, al no aceptar ni a Juan ni a Jesús. Terquedad, obstinación, seguramente también infantilismo e inmadurez. Hay personas insatisfechas, crónicas, que refugian en su crítica o ven solo lo malo en la historia, en la persona, y siempre se están quejando. Hermanos, hoy pues la palabra de Dios nos invita a eso. Como pues el profeta, tanto como el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, que nos habla hoy. Volviendo pues a esa primera lectura, que es un relato muy breve de 3 versículos, ¿verdad? El profeta hace ver eso. Así dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien. Te marco el camino. Qué importante es encontrar ese camino cada día con Jesús, en la palabra, en la Eucaristía, en el prójimo. Ojalá hubiéramos, queridos hermanos, atendido mis mandatos. Tu bienestar sería como un río de agua viva, tu prosperidad como las olas del mar. Queridos hermanos, el profeta ha anunciado, por eso en su anuncio en el segundo libro de Isaías, se concentra que la revelación del Señor como Dios de Israel, ofreciendo una especie de rosario de los nombres de Dios, pero además de Redentor. Aparece aquí el título de Santo de Israel. Es una expresión, hermano, que cita 7 veces, siempre para definir a Dios, al Dios de Israel, que rescata a su pueblo. La acción salvífica que manifiesta la santidad divina se realiza también en adoctrinar íntimamente el corazón del pueblo, para que puedan seguir el camino de la alianza, para que logren conocer el designio amoroso, salvador, gratuito de Dios, con la humanidad, con vista a su realización. Creo en el mundo.
creó el mundo, perdón. Hermanos, esta realidad que nos presenta el profeta, esta realidad lleva pues el profeta a hacer una especie de balance de la historia pasada de la alianza como tiempo en el que la falta de escucha de la palabra divina, la transgresión de su ley, de la vida, ha arrastrado a este pueblo de Israel lejos de la prosperidad, de las promesas incluidas en la alianza. Pero ahora Dios da nuevamente su palabra, una palabra eficaz para que obedeciéndola produzca efectos profundos, duraderos, llevando a Israel a vivir en la justicia derramada por Dios al pueblo, garantizando el cumplimiento de la promesa hecha por el Padre. Y el Evangelio, Mateo, también es un capítulo 11, versos del 16 al 19, son 5 o 4 versículos. El evangelista Mateo nos transmite un dicho de Jesús acerca de la radical incapacidad de su contemporáneo. Aceptar la bondad del tiempo presente, porque no están dispuestos a desear nada que sea realmente diverso. Son como niños que no entran en el juego, que ni saben lamentarse ni divertirse. La parábola presenta dos grupos de niños en conflicto, entre ellos porque el segundo grupo ha perdido interés en el juego, incluso antes de haber comenzado. La doble reacción de los contemporáneos con el Bautista y con Jesús, su mala voluntad manifiesta, les asemeja a los niños caprichosos de la parábola. En el Evangelio de Mateo, la sentencia final ofrece una respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esa reacción contrapuesta de los estilos de devoción? El estilo sabio de Dios ha sido reconocido justamente. Por eso que se toman seriamente en consideración su modo de actuar. Por eso Jesús es la sabiduría de Dios, la cual se manifiesta en sus obras. En definitiva, pretende sacudir las conciencias de sus oyentes para disponerlo a acoger la hora desconocida de Dios. Sus palabras son el Bautista. Concluye con una llamada a la comprensión de fe, equivalente a una decisión del proyecto salvífico de Dios, en sintonía con su modo de actuar y revelarse en la historia. Amados hermanos, reconocer la hora de Dios, el tiempo oportuno, es un signo de sabiduría. Como a los contemporáneos de Jesús, también a mí me invita la figura de Juan Bautista a hacer sincera obra de penitencia. Reconocer la hora de Dios, hermano, es para mí, ante todo, renunciar a trincherarme en mis diversas excusas que enmascararán mis desintereses, mi resistencia a la invitación de la conversión, que la palabra de Dios incesantemente me dirige. Las reiteradas admoniciones proféticas me exhortan a caminar por la justicia, por la fe operativa y sincera. Pero la hora de Dios no es solo la de la penitencia, cambio de vida, es también la del gozo que nos trae el Evangelio de Jesús. El gozo evangélico nacerá en mí al reconocer que Él no se avergonzó de ser llamado amigo de publicanos y pecadores. Por eso el perdón que me anuncia el Señor no se reduce a una mera palabra o una noticia genérica de Dios en mis confrontaciones, sino que es un acontecimiento desconcertante de venir a celebrar, queridos hermanos, una fiesta conmigo que soy pecador. No se trata de una fiesta que puedo dejar para mañana. Por eso, como quisiera
Los niños caprichosos de la parábola evangélica para mí es hoy. En una oración, podríamos hacer una oración también de esta palabra de Dios. Podríamos expresar estas palabras que me dice a mí el Espíritu del Señor. Señor, tu palabra me hace hoy pensar, reflexionar sobre mí mismo. Sé que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. El tiempo de llorar, el tiempo de bailar. Pero descubro, hermano, que con frecuencia soy poco sabio, distraído, incapaz de reconocer tu hora en mi vida. Quería hacer todo mi estilo, decidir los tiempos a mi gusto. Por desgracia, me debe reconocer entre los niños caprichosos que no han entrado al juego. Temo llegar a ser yo también víctima de esa terquedad, esa obstinación que me impide juzgar rectamente. Hermano, te ruego pues que no dejes de dirigir tu palabra a mi corazón obstinado y duro. Así podré comprender tu designio sobre mí, lograr la verdadera sabiduría, reprenderme incluso con dureza cuando quisiera que escuche los llamamientos del Bautista, la penitencia y la conversión. Ayúdame a saber reconocer que este es el tiempo de tu gracia, porque eres el Señor mi Dios que me enseña para mi bien, me guía por el camino que debo seguir. Queridos hermanos, por eso la palabra de Dios que repetimos con frecuencia y vive hoy la palabra. Yo soy el Señor tu Dios, te enseño para tu bien. Por eso Jesús, ¿verdad? Sobre mi cabeza está la impronta de tu sangre. Y si el mundo intenta encantarme, esa sangre resplandezca a lo lejos y el mundo se apartará sin haber extendido su mano. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios nos invita a eso. Podríamos reflexionar algunas interrogancias. Nosotros somos comunidad que escucha la voz de Dios y la obedeces a la luz, el pacto sellado como la sangre del Cordero. Escuchamos la voz de Dios que se expresa en la cruz. Oremos. Señor Jesús, no permitas que pasemos como un ciego, indiferente frente a la vida, frente a nuestros hermanos. Haz que sepamos distinguir aquello que es importante de lo accesorio. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo a todos ustedes un buen día, un viernes pues dedicado a Jesús, ¿verdad? De la pasión, la muerte, la resurrección. Meditar pues esa lectura que hemos escuchado. El canto final es ven, ven Señor Jesús. Hermano, pues deseándole pues muchas bendiciones y gracias a cada uno de ustedes que son pues parte también de la comunidad parroquial Cristo Salvador. Que el Señor pues les conceda pues un buen descanso y un buen amanecer, ¿verdad? Ese amanecer que ya estamos en un día más. Descansar es también como poner pues ese descanso para poder pues continuar ese camino hacia la santidad, hacia el reino que Él está pues entre nosotros. Buen día a todos, deseo
su párroco, Padre Joaquín, Parroquia Cristo Salvador. Buen día.